Habíamos visto que un circuito estaba conformado por elementos activos y elementos pasivos. Los elementos pasivos consumen energía y los elementos activos suministran energía. Aquí tenemos tres dibujos. Estos dos dibujos de aquí son formas de representar las fuentes de tensión y este dibujo de acá representa una fuente de corriente. Estas tres son fuentes independientes ideales, que aquí dice que es un elemento activo que suministra tensión o corriente específica y que es totalmente independiente de los demás elementos del circuito. Entonces, es una fuente porque suministra energía, independiente porque no depende de ningún valor del circuito, como aquí dice, independiente de los demás elementos del circuito. No depende de ningún valor de voltaje o de corriente que esté en otras partes del circuito. Ideal porque es una fuente teórica, o sea, es una fuente que es perfecta. Una fuente real gastaría energía en el calentamiento, mientras que toda la energía que proporcionan son para el circuito, o sea, las resistencias, capacitores e inductores. Pero esta es una fuente independiente, no depende de nada. También tenemos otro tipo de fuente que es la fuente dependiente. Una fuente dependiente ideal o controlada, esa parte de controlada quiere decir que es dependiente, es un elemento activo en el que la magnitud de la fuente se controla por medio de la tensión o la corriente que esté en un elemento dentro de este mismo circuito. Entonces, fuente ya sabemos que va a suministrar. Dependiente o controlada va a depender o se controla por medio de otra tensión o corriente que va a estar en un elemento dentro del mismo circuito. Y la forma que tiene para representar esta fuente es un rombo. Como vemos, es una flechita que es la de corriente, igual a esta, y este es de voltaje, igual a esta, el más menos. Y el rombo es lo que me dice que esta fuente es dependiente. También existen varios tipos de fuentes dependientes. Tenemos 4 tipos. Entonces la primera fuente, vamos a ponerlo por acá, va a ser una fuente de tensión. Entonces vamos a agarrar el que tenga el más menos. Más menos quiere decir que es una fuente de tensión controlada por tensión. Entonces una fuente de tensión, digamos que vamos a tener una constante que va a estar controlada por tensión. Entonces vamos a poner un voltaje Vx que no sabemos cuál es. La segunda dice una fuente de tensión controlada por corriente. De la misma manera, más menos, porque es la fuente de tensión controlada por corriente. Vamos a tener una constante multiplicada por la corriente, por una corriente que esté dentro del mismo circuito. Entonces una corriente y X. La tercera, fuente de corriente controlada por tensión. Entonces aquí ya cambiamos a una fuente de corriente, entonces es la de la flechita. Y aquí tenemos una constante y como es controlada por tensión, vamos a tener un voltaje Vx o un voltaje que no conocemos que esté dentro del mismo circuito. Y la cuarta es una fuente de corriente controlada por corriente. Entonces una fuente de corriente igual una constante multiplicada por la corriente Ix que está dentro del mismo circuito. Por ejemplo, tenemos este circuito, tiene elementos pasivos, elementos activos, y este elemento activo que está aquí es una fuente independiente por la forma que tiene de círculo de voltaje por el más menos. Y esta fuente que está de este lado, más menos, un rombo, es una fuente dependiente o controlada. ¿Controlada por quién? Por la corriente Ix. Y la corriente Ix la podemos encontrar que está pasando por este elemento pasivo, puede ser una resistencia, un capacitor o un inductor. Este de que está acá tenemos seguros que es una resistencia, pero este puede ser diferente ya que solo nos muestran que hay una carga. Entonces, esta fuente va a depender de la corriente que pasa por este elemento. También tenemos ese circuito de aquí, que aquí podemos ubicar la fuente dependiente, que nos dice que es 2 veces Vx, y Vx es el voltaje de la resistencia de 5 ohmios. También tenemos otro por acá. Esta es una fuente de corriente dependiente controlada por voltaje. Y el voltaje V0 es el voltaje de la resistencia de 4 ohmios. Entonces, solo para recordar, esta fuente es una fuente de voltaje controlada por corriente. Esta fuente es una fuente de voltaje controlada por voltaje. Y esta fuente es una fuente de corriente controlada por voltaje.